Entonces, muy lindo que se Fernando. arriesguen a acompañarnos, a que estemos todos aquí. Los vamos a silenciar a todos. Martica, no se te oye. Cuando silenciaste, también quedaste silenciada, pero no se te ve que estuviera silenciada, pero no se te oye. Ah, sí, te aparece silenciada, Martica. Ahora sí, gracias. Me encanta que todos ya nos podemos comunicar sin hablar. Entonces les estábamos comentando a los que son por primera vez, bienvenidos y que se hayan dado la oportunidad de este encuentro en el que todos somos aprendices, en el que todos estamos descubriendo distintas facetas de este tema tan apasionante que es la muerte. Y no, no hay, como somos aprendices, no hay aquí nadie que tenga la última palabra, hay muchos que investigan, que profundizan sobre el tema. Hoy nos acompaña uno de estos apasionados por este tema y que en su ambiente científico ha explorado muchas facetas de este tema, las ha vivido, ha compartido con personas que están en los procesos de muerte, pero también la ciencia pareciera que es un espacio quieto, fijo, científico, pero resulta que la ciencia viene de la curiosidad de quien la investiga, viene de esa exploración de lo desconocido y en esa exploración encuentra muchísimos aspectos que lo maravillan, muchísimos aspectos que le van mostrando otras aristas de lo que de lo que ese investigador iba descubriendo. Y ese es el caso de hoy con John Jairo, porque ustedes veían en la invitación, ama la vida tanto como ama la muerte, o ama la muerte tanto como se ama la vida. Y John Jairo nos va hoy a acercar a su descubrimiento, a su exploración, a ese mundo que ha ido tejiéndose desde simplemente un tema que era la muerte. Entonces, sin más, John Jairo, muchísimas gracias, bienvenido y esperamos que hoy nos acerques a muchos espacios inexplorados de lo desconocido. Sí, nuevamente, muchas gracias, Martica, Ana, por propiciar este espacio, por organizarlo. ¿Me oyen bien? ¿Se me Sí, escucha? perfecto. Bueno. Festivo, pues, aquí en Colombia. Interesante, ¿cierto? Terminar un festivo, un puente, hablando de la muerte, pensando en ella, haciendo diapositivas, pensando, buscando artículos, cómo apoyar lo que uno de alguna manera ha ido comprendiendo y preguntándose. Entonces, hablando con Marta hace más o menos una semana y media se nos ocurrió ese título, porque definitivamente si queremos estudiar, aprender, profundizar en los misterios de la vida, hay que amar la vida. Y no se puede profundizar ni aprender de los misterios de la muerte si uno no ama la muerte. Eh, y creo que no debería haber diferencia. Espero poderles transmitir con la charla de hoy que no es que uno ame más la vida o ame más la muerte, no hay diferencia.
Eso es lo que vamos a ver cómo logro transmitirles. Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, parece que ahí ya se ve, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, esta es la primera frase: amo la muerte como amo la vida, lo que nos promocionó. Y vuelvo y digo, el respeto, la admiración, la humildad ante semejante misterio de la vida, es imposible no sentirlo cuando se presencia, se acompaña, se intenta profundizar también en el tema de la muerte. Entonces se da uno cuenta que hay que amar las dos, llamémosle así, esferas que se nos presentan. Siempre pongo esta introducción nuevamente, yo sé que ya la han visto, pero es para las personas que hoy están de primera vez. Definitivamente, como Marta explicó, la idea es que aprendamos todos. Yo no soy maestro ni soy erudito y mucho menos un experto en la muerte, porque como pongo en la tercera, ¿quién es experto? Simplemente es un compartir más desde la curiosidad y tratando de ponerle un término, llamémosle, en el marco de la ciencia. Me baso y mi forma de empezar esto es desde el punto de vista profesional. Yo trabajo, como les dijo Marta, en el campo de la atención a pacientes con dolor y en pacientes de cuidado paliativo. Eh, Pertenezco a CAF, que es un camino espiritual, pero lo que yo hablo aquí no estoy hablando en nombre de CAF, estoy hablando a nivel personal, aunque es una charla promovida por un grupo de CAF, Bogotá. Esto no compromete a CAF ni mucho menos a las personas que organizan el evento de hoy. Es responsabilidad mía lo que se diga aquí. Y por último, pues sí, como siempre, yo por lo menos volví y lo disfruté. Espero transmitirles ese disfrute a ustedes y que logren también disfrutar. Eh, esta es nuestra cuarta charla. En la primera charla, de alguna manera que le llamamos la incertidumbre de la muerte, quise como traer dos resúmenes o dos diapositivas resumen de cada charla. La primera que pongo es de la muerte como la incertidumbre, en donde definitivamente si queremos explicar la muerte o entenderla por lo menos desde el punto de vista físico, siguiendo las leyes de la termodinámica, un cuerpo, un sustrato biológico que esté en ese momento vivo, está más organizado, con menos caos, con menos entropía que un cuerpo biológico que ha muerto. Entonces, desde el punto de vista meramente termodinámico, la muerte es un estado de más entropía, de más desorden y de más caos. Esto es una de las cosas que más he entendido, ¿no? La vida es antientrópica, la vida es muy interesante esto se sale un poquito del tema, hay una visión nueva que nació en 1930 con un físico ruso. Ya han salido varias noticias en algunas revistas, lo asumió una física austriaca en este momento y un grupo de físicos en diferentes partes del mundo que dicen, ojo a lo que les voy a decir, este físico ruso lo dijo, que el universo es consciente y que todos los días se hace más consciente y que los seres como nosotros en el universo que tienen conciencia, estamos aquí para ayudarle al universo a ser más consciente, como si fuera un gran cerebro. Cada uno de nosotros fuera una pequeña neurona, o cada planeta, o cada... Entonces imagínense, cuento eso porque si en eso vamos del misterio del universo, pues mucho más vamos entonces en el misterio de la muerte, en donde la vida, entre comillas, va en contravía de la segunda ley de la termodinámica. Y lo que veíamos en el tema de la incertidumbre es que no tenemos tiempo. La gran incertidumbre de la muerte es esa. Ninguno de nosotros aquí con exactitud sabe en qué momento va a partir. Esta foto es de uno de los tantos desafortunados y tristes naufragios de los
migrantes africanos en costas italianas y griegas, donde recogen niños, adultos, entonces son fotos de ataúdes y la gente del lugar les pone como esos distintivos, esos juguetes, como intentando pues dar consuelo. Esos niños no sabían, esos adultos que fallecieron en ese naufragio no sabían, nosotros tampoco. Entonces yo creo que ahí lo que de pronto tratamos de ver en en esa primera charla fue, si ninguno de nosotros tiene certeza de cuándo va a morir, en vez de asustarnos por esa incertidumbre, qué susto, no sé, aprovechar cada momento, porque puede ser el último como les sucedió a las personas que ya están en esos ataúdes en esa foto. Nuestra segunda charla buscó profundizar sobre realmente qué tan conscientes somos los seres vivos de la muerte. Y se acuerdan que les mostré esto que por lo menos para mí fue un gran descubrimiento, donde un experimento mostró que si a una mosca le mostraban moscas de su familia muertas, pues de su propia especie muertas, esa mosca vivía menos que el resto de las mosquitas que habían nacido con ella. Entonces la hipótesis de ese estudio es que las moscas son conscientes de que existe la muerte a través de verla en sus congéneres, que entran en un estado depresivo. Lograron hasta disecar, llamemos así, el cerebro rudimentario de una mosca y encontraron una sustancia que allá le llaman, o que a ellos pues, le llaman el cuerpo elipsoide, y que ese cuerpo elipsoide se veía atrofiado en las moscas que morían al ver un congénere muerto. Dicen que ese es tal vez el cambio por depresión que le da a las moscas. Aparentemente las moscas también se deprimen. Según eso, son conscientes de que van a morir. Entonces, imagina, no tenemos tiempo. Las moscas también ya lo saben. Y se mueren antes cuando comprueban que alguien, pues que un congénere está muerto y entran en estado depresivo. Y lo otro que veíamos en esa es que definitivamente la muerte es una compañera biológica, ¿no? Y nos va entrenando. Veíamos cómo en muchos mamíferos y en aves existen estados de tanatosis, que es un estado similar a la muerte, en donde el animal o el ser humano, porque también a nosotros nos pasa, entra en un estado entre comillas como de hibernación, baja pulso, frecuencia respiratoria, puede hasta detenerse un ratico, temperatura corporal baja, y eso sucede generalmente ante un peligro de vida, y que cuando el peligro pasa, como que algo detecta que ya pasó y vuelve otra vez a la vida y sigue. Como mostramos ahí, es una forma de escapar a veces de ser víctima, ¿sí? Aquí el impala va persiguiendo, el chita, perdón, va persiguiendo al impala, lo coge, lo está mordiendo en el cuello, viene una hiena a pelear la presa está en tanatosis, entonces se ponen a pelear a ver entre los dos quién gana para quedarse con la presa, el impala se da cuenta o algo le dice, corra que lo asoltaron y el impala sale corriendo y se libra de la muerte. Eso para decirnos que ¿cómo no vamos a ser conscientes de la muerte si hasta biológicamente está en nosotros? Nuestra tercera charla fue sobre experiencias cercanas de muerte y me encantó este relato, quise volverlo a traer, de Momo, en donde lo que nos da a entender es que el maestro Ora le dice a Momo que cuando te mueras vas a salir por la misma puerta que entraste, una puerta luminosa. ¿Y por qué? Porque las experiencias cercanas de muerte, como vimos casi en el 95-96% de las personas, son experiencias luminosas, positivas, amorosas. Solo un 3-4% tienen experiencias negativas o llamémosle dantescas o de infierno. Y que tal vez de las cosas más grandes que me encontré en esa charla y que traté de mostrarles fue que la conciencia en esas experiencias cercanas de muerte ya la están estudiando y las han metido dentro de un estado de conciencia. Ya la conciencia simplemente no es darse cuenta, como dice aquí, estar despierto,
sino que la conciencia abarca estados donde yo no estoy despierto, donde estoy absolutamente, entre comillas, inconsciente, porque ni respondo ni estoy alerta. Estoy en profundo coma, pero ahí sigue funcionando la conciencia. Eso es de las cosas que vimos. Y por eso permite que cuando yo vuelvo de la experiencia cercana de muerte o de una cirugía o de una situación que me entró en coma, yo puedo recordar lo que escuché porque el oído sigue funcionando. Y puedo hasta recordar lo que vi cuando salí del cuerpo, como les conté y vimos en esas experiencias cercanas de muerte. Entonces, la pregunta que quedó fue, y que el electroencefalograma en pacientes que estaban estudiados con electroencefalograma y en ese momento morían, entre comillas, hacían un paro cardiorrespiratorio, se seguían viendo unas ondas que eran mucho más rápidas que cuando estamos despiertos, o sea, gastando más oxígeno y sangre que en un paciente despierto, pero es que yo estoy muerto. Entonces esa es una gran paradoja que todavía, por lo menos biológicamente, no queda claro cómo hace un cerebro que no está recibiendo ni oxígeno ni sangre para gastar antes más energía y guardar recuerdos. Parece que por eso la conciencia es una cosa tan enorme como parece este cubo, que simplemente cuando estamos despiertos es por aquí, está por aquí. Esto es el pedacito que nosotros conocemos. De resto son una cantidad de cosas que suceden cuando estamos metidos en ese cubo en la parte más profunda. Y tal vez ahí suceda gran parte de lo que vamos a ver hoy, en esa zona de la conciencia que se supone que yo ya no tengo conciencia, pero sí la tengo. Recuerden, el no darme, estar consciente no es simplemente darse cuenta. Cuando estoy dormido, yo todavía tengo conciencia, por aquí está. Este azulito es el sueño, cuando yo estoy dormido. O sea, todavía estoy consciente aunque no esté despierto. Aquí cuando estoy en anestesia general. Las experiencias cercanas de muerte las meten por aquí. Entonces, quién sabe si ese universo consciente que les dije ahora necesita, y también trabajamos en esa parte. Entonces, para continuar esta serie, ya hoy en nuestra cuarta charla, definitivamente lo hemos hablado varias veces, biológicamente estamos hechos para sobrevivir. Eso es como lo más obvio, tan es así que aquí estamos. Y estamos a pesar de que no me doy cuenta cómo está funcionando el riñón, ni mi hígado simultáneamente, y mi estómago, y mi corazón, y ponga, y aún así estoy vivo, y estoy aquí. Y eso se da porque biológicamente todo ser vivo está hecho para sobrevivir. Y sobrevivir quiere decir perdurar, reproducirse, cooperar y mantener o tratar de encontrar un equilibrio, un bienestar. El problema es que desde ahí creemos, con la visión dual que tenemos, que la muerte entonces no tiene campo. Porque como estamos hechos para sobrevivir, quiere decir que la vida en ese momento le está ganando a la muerte. Nada que ver con la muerte. Por eso ni hablamos de ella ni pensamos. Y es todo lo contrario. Estamos sobreviviendo porque todas esas funciones que les mostré antes están acompasadas con un fenómeno celular, ojo, celular. Tenemos miles de millones de células y en este momento en el cuerpo de ustedes hay miles de millones de células que en este instante están muriendo, programadamente están muriendo. Se llama apoptosis, esto que aparece aquí en rojo. Y quise traer este gráfico que aparentemente es muy, no, aparentemente es científico, es sacado de una revista científica para mostrar la apoptosis, simplemente para que se den cuenta lo complejo que es. Esto es una célula, lo que hay aquí. Y lo que quiere decir este dibujo es que desde diferentes estructuras de la célula hay órdenes, moléculas, señales, proteínas, que todas funcionan, unas se apagan, otras se prenden para que al final esa célula sea la que se muera o no se muera todavía. Es una orquesta, son miles de orquestas sinfónicas en una sola célula sonando para que la nota final
como hacían en el Coliseo Romano cuando miraban al emperador al terminar la pelea, el emperador hacía con los dedos así o el dedo así. O vive o muere. ¿Y quién decide eso? Ojo que estamos hablando de esto, es una sola célula. Tenemos billones, billones de células. Y entre esos billones de células hay miles de millones en este momento muriendo. Y la que debe ir es esa y no otra. O sea, es este cuadrito que tienen ustedes aquí, multiplicado por 10 a la 14 ceros, simultáneas. Y es que estamos vivos porque la muerte no tiene nada que ver. Ah, estamos vivos porque la muerte es tan exacta en su trabajo, que lo hace tan bien, que organiza esta orquesta para que lo que hay aquí siga, entre comillas, viviendo. Este es un esquema muy simple, pero me gustó mucho, que a la vez yo tengo un sistema excretor donde la orina, la materia fecal, lo digestivo, lo urinario, mi sistema reproductor sigue funcionando, mi sistema digestivo está desde la boca hasta el ano trabajando, las células todas se van moviendo, intercambiando, las células inmunes, la respiración, mis músculos, el corazón, la piel, todo junto. Entonces uno dice, la vida es solo esto. No, la vida es la unión de estas dos cosas. Perdón. La vida es la unión de estas dos cosas. Vida y muerte. Por eso se ama la vida y si usted no ama la muerte, usted no vive. Pero decimos, pero es que son las células. Son sus células, no las de otros, son sus células. Todo el tiempo, la ley de la segunda ley de la termodinámica, la entropía, como les dije ahora, es una lucha entre la entropía que gana el orden o gana el desorden. ¿Y eso regulado por qué? ¿Por quién? Si usted en este momento está viendo esta charla y no tiene ni idea de lo que está pasando adentro de usted. ¿Qué fuerza es la que nos mantiene ahí? ¿La muerte? ¿La vida? ¿El abrazo de las dos? Y esta es una reproducción de la anterior. Células que acaban de morir, las que están con flecha negra, y el resto, células que están vivas. Si no hay esas células muertas, las células vivas al reproducirse no tienen dónde ponerse ni dónde colocarse. Se formarían tumores, masas, quistes. Mejor dicho, seríamos llenos de bolas por todas partes y no viviríamos ni un año. Entonces vamos empezando a entender por qué ese día se nos ocurrió ese título de Amo a la vida como amo a la muerte. Un simple esquema que quise traerles porque no es fácil conseguir como fotos que le hagan a uno ver la magnitud de lo que es mantenerme con vida por la muerte que permanentemente hay en mí. Cada uno de esas muñecas que hay ahí es un sistema diferente con miles de millones de células y fisiología funcionando simultáneamente, entre viviendo y muriendo, para que el resultado final, milisegundo a milisegundo, sea por ahora estoy vivo, por ahora. Lo único que a uno se le puede ocurrir ahí es humildad, respeto, casi una reverencia debería uno hacer todos los días, cada rato que se dé cuenta que esté vivo, por este cuerpo. Era nosotros lo creamos. Cuando digo nosotros es yo mismo, no tengo ni idea. Es producto de miles de años de evolución, de millones de años de evolución. Por eso vuelvo a traer la frase que vimos en la última charla. Yo podría dejar ahí la charla y decir, bueno, sí, yo amemos la vida y amemos la muerte.
Pero cuando ya lo vamos a ver macroscópicamente, vamos a verlo a nivel de escala ya nuestra, ya no de células. Me empecé a hacer unas preguntas y de cosas que me acordé y de que yo dije, hay más. Así como dijimos, hay más en la experiencia cercana de muerte, hay más en esto, hay más que simplemente, cuando digo simplemente no, ya ven con la humildad de semejante equilibrio entre vida y muerte en mis células, sino que hay más todavía. Entonces les invito a que miremos la luna. Y la primera luna es, no nos vamos a enfocar en los estados, llamémosle así, de enfermedad, patológicos, psicopatológicos, ni en la depresión, ni en personas con trastornos mentales que buscan suicidarse o que quieren matarse porque están con una enfermedad. Eso no lo vamos a ver hoy. Eso también tiene su enfoque, pero la luna que quiero señalarles hoy empieza con esto. Este señor sabía que lo iban a matar. Martin Luther King, esta frase la dijo en el 62. En un país absolutamente polarizado por el racismo, él sabía que iba a morir y nunca dejó de hablar. Entonces, la luna que les quiero mostrar hoy, no el dedo, es qué pasa en los seres que intencionalmente superan el mandato de sobrevivir y saben que van a morir por lo que están haciendo y lo siguen haciendo. O sea, creo que ahí hay algo que vale la pena investigar. Porque vuelvo y les digo, la charla podría ser, estamos vivos porque hay un equilibrio entre apoptosis y sobrevivencia de las células. Cuídense, coman bien, duerman bien, vayan al médico cuando estén enfermos, tengan una buena dieta, etcétera, y ahí termina la charla hasta que les toque el día. Pero así como vimos hace un mes esa conciencia que ya no es solamente estar despierto, ¿qué pasa en estos seres? Que todos los días se levantan sabiendo que la muerte es tan real que les puede coger y no se detiene. O sea, van más allá del mandato biológico. Margaret Yourcenar en una de sus entrevistas dijo, yo quiero morir con los ojos abiertos. Y me traje esta frase de un samurái, era un shogun en 1700, era el príncipe, llamémosle así, el rey de Japón en ese tiempo, la dinastía Mito, que luego se volvió la Tokugawa. Y esta es una frase de un hombre que tuvo más de 1000 batallas y participó directamente, no era como los generales de ahora que quedan en el cuartel general hundiendo botones, con respeto pues de los generales de ahora. Montaban a caballo y se iban al frente de batalla directo. Y esto lo dijo, ojo, no lo miren con el prejuicio de la guerra. Yo sé que es, miren en la luna, porque quedarnos en el prejuicio de la guerra, un guerrero que mató gente, nada, no, ese es el dedo. La luna es, ¿qué sentimiento aprendió ese samurái? ¿Qué idea? ¿Cómo manejó su emoción al punto de poder decir, cualquiera puede entrar a una batalla y morir? Eso es fácil. Cuando quiere decir patán, eso es fácil para un ignorante, para alguien que ni piensa en el valor de la muerte. Pero para un samurái es verdadera decisión justa, ecuánime, y un verdadero valor saber vivir cuando ha de vivir y morir cuando ha de morir. La foto de a la derecha es el portal del Palacio de Mito. Es una construcción de hace más de 400 años. ¿Qué hay en esa biología que fue capaz de decir, yo voy a vivir y cuando tenga que morir, moriré? Ese es el valor del samurái, no buscar la muerte antes de tiempo, ni huirle a la muerte, no, yo no voy a esa batalla.
Todos hemos sabido, en Japón en ese tiempo era un acto de honor y de valentía y de lealtad hacerse el seppuku. Este es un grabado donde un samurái está practicando seppuku. El seppuku es con una daga, se la entierran a nivel debajo del ombligo, se entierran media daga y con ella se cortan el vientre primero hacia de izquierda a derecha y luego si tenían fuerza y todavía les daba, se hacían el tajo hacia el hígado, se hacían una L. Vuelvo y repito, si se quedan ahí, no, qué cosa tan absurda, qué carnicería, qué bruto. Ese es el dedo. Miren la luna. No estaban drogados. No era gente que tomaba marihuana ni usaban aguardiente. Es más, el seppuku era practicado en absoluta limpieza y elegancia. Era un ceremonial. Tenían testigos. Hacían una proclama antes de morir. No podían hablar. La hacían escrita y la leían después de que él había muerto. Dejaba como su legado escrito al lado en un papel en blanco con la caligrafía de ellos. Se descubrían el torso y con su daga ceremonial se destajaban. ¿Dónde está ahí la fuerza para ir en contra del mandato de sobrevivir? Perder el miedo al dolor, superar el dolor que da ese corte, hacerlo con elegancia, estar ahí quietos, meditando y luego hacerlo. ¿Qué pasa ahí con la conciencia? No están borrachos, no están drogados, no está alucinando. Por eso dije que no íbamos a hablar de los estados psicopatológicos. Era un hombre absolutamente cuerdo. Y lo hacían por honor. Esto es de nuestras enseñanzas, el curso El Devenir, Enseñanza a la Muerte, escrita por el señor Santiago Ovicio, donde dice que hay gente que, algunos seres, dice que se dan cuenta que llegó su hora, como decía el samurái, es vivir cuando hay que vivir y morir cuando llegue la hora, y que ya terminaron su misión y que esa muerte se produce por éxtasis. O sea, esta muerte ya no es ni por seppuku, ni por una guerra, ni por que me mataron, como en el caso de Martin Luther King. ¿Cómo lo hacen? A través de una concentración mental, hacen un caudal de energía vital de tal magnitud, de tal voltaje, le pongo así, que el cuerpo físico se quema, se separa del cuerpo astral y muere. Don Santiago decía que en este momento todavía hay gente que fallece así, pero que son excepcionales, pero que va a ser la forma de muerte de los seres futuros. Y termina diciendo, para la conciencia, cuando un vestido está viejo, se deja y se toma uno nuevo. Esta foto es del libro de autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda está aquí y su gurú, su tutor, el ser que fue su maestro, Sri Yukteswar, le avisó 3 días antes, él andaba a 450 kilómetros, le dijo, ven, que ya voy a morir. Cuando él llega, no alcanza a verlo vivo, lo encontró ya muerto. Y los discípulos de Sri Yukteswar le contaron que él se sentó en meditación, los llamó, les anunció su última proclama y en meditación, sin estar enfermo, sin tomar nada, sin hacerse el seppuku como el caso de los samuráis, como les digo, nadie le disparó, nadie murió. Quedó en postura de loto. Los funerales duraron 6 días y al 6.º día lo enterraron. A él lo enterraron porque era un ser elevado. Pues eso lo leí en el libro. La tradición es que a los incineran, pero que a los seres como más iniciados y superiormente espirituales los entierran. Una muerte por éxtasis. Esto fue en 1936, fue que falleció.
Entonces no miremos el dedo, miren la luna. ¿Cómo es posible que este señor, biológicamente igual a mí, a ustedes, él no es ningún ser extraplanetario, él no es un ángel, no, fue un ser que comió, durmió, tenía sistema excretor, hacía popó, orinaba, tuvo dolores, pero trabajó interiormente, profundamente, con todo su corazón, toda la vida. Y logra, a través de la conciencia, programar, desconectar el switch de la vida y hacer que la segunda ley de la termodinámica sea en él. Aumente el caos y sus moléculas se disuelvan. Y ya esa fuerza unitiva no esté. Eso es lo que nos tenemos que preguntar hoy. O sea, hay que amar mucho la muerte, amarla como se ama la vida, para poder andar con la muerte de la misma manera que estuvo en vida. Sabemos que Yogananda le pasó lo mismo, pero pues no lo hablemos hoy. Lo otro que quiero mostrarles, que es otro dedo que señala la luna, pero no nos quedemos ahí, miremos la luna, es un hecho real, 1963, Saigón, Vietnam del Sur, todavía no comenzaba la guerra en forma de Vietnam. Existía un presidente que fue católico, imagínense, en un pueblo de predominio budista, y parece que este presidente, en medio de sus actos de corrupción, privilegió a la sociedad católica y le quitó como todo, entre comillas, los derechos a los budistas. Entonces, un domingo de 1963, 300 monjes marcharon desde dos monasterios que habían a las afueras de Saigón en protesta, y este monje llevaba 3 años en una cueva, un ermitaño. Se unió a la marcha y dijo que iba a hacer un acto de protesta en honor a Buda para, llamémosle así, resarcir a los budistas. Es una foto real donde unos monjes le están echando gasolina a todo su cuerpo, se prendió fuego y se murió. Dice la crónica, esta foto se ganó un premio Pulitzer de ese año, 1963, y el escritor, un norteamericano que tomó la foto, escribe que no movió un músculo, no se le oyó un quejido, no se movió de ahí y murió. La luna, el dedo es, qué bruto, qué cosa tan bestial esto, no, ¿qué es esto, por Dios? Parece que no era la primera vez ni fue la última. Se siguen dando estos hechos en el Tíbet, en protesta por la ocupación china. Pero a donde quiero mostrarles es la luna. Dicen que la muerte por fuego es de las más dolorosas que hay. Todos los que nos hemos quemado, así sea un dedito, sabemos lo que duele. Este monje no estaba drogado, no estaba anestesiado, pues como en el quirófano, que no siente nada. Sabía que iba a morir, quiero que volvamos a mirar. Le estaban echando gasolina. Yo me muero de susto, pues a mí me tienen que amarrar. Se le ve tranquilo, toda la gente mirándolo. Él sabía lo que iba a pasar. La luna, ¿qué pasa ahí? Con la conciencia, ¿qué pasa con el miedo a morir? ¿Qué pasa con las emociones de miedo? ¿Qué pasa con el dolor? Que me puedo ir de esa manera, igual que el del éxtasis, el monje que les mostré, igual que el del seppuku, igual que Martin Luther King, que salía todos los días, hasta ese mismo día en que le dispararon salió igual, y en cualquier esquina lo podían matar y seguía saliendo. ¿Qué pasa? Entonces, quise como traerles algunos datos que nos pueden ayudar a responder. Me perdonan, esto es sacado del original, pues es un artículo, ustedes saben que muchos artículos, pues la mayoría son en inglés, entonces, pues es la gráfica. Y lo primero que yo me encontré que podía explicar esto es, todas estas personas, estemos de acuerdo con su modo de vida o no,
Han muerto porque le daban más importancia a su ideal, a su sentido, a lo que le daba sentido a sus vidas, que a su propia supervivencia. Y ahí sí las voy a poner un poquito de teoría de lo que yo practico, trabajo todos los días. En cuidado paliativo nosotros le llamamos a eso tener un sentido espiritual de la vida. En cuidado paliativo, a todas nuestras personas que acompañamos, intentamos con ellos descubrir si esa enfermedad, si ese dolor, si la proximidad de su muerte, si el sufrimiento que están teniendo, le pueden encontrar un sentido, un para qué. No tanto un por qué, un para qué. Y los estudios han mostrado que aquellas personas que tienen un sentido a su muerte próxima, un sentido a su enfermedad terminal, a su dolor crónico, viven entre comillas mejor y mueren mejor que aquellos que no. Entonces parece que una de las cosas que, vean que cuál era el denominador común de los que yo les puse, de esas lunas que les puse, no de los dedos, sino de las lunas que apuntaban, que eran apuntadas por los dedos, era que todos tienen un sentido de vida. ¿Para qué? El samurái es ser de honor, y si no tengo honor, prefiero morir. Sri Yukteswar, el para qué fue su vida espiritual y poder partir de la manera y en el momento en que considere. Martin Luther King y muchos que han muerto de esa manera, muchos héroes, como les llamamos nosotros, que han entregado su vida por un ideal. El monje y más de uno de los monjes que mueren en torturas, que todavía siguen capturando en el Tíbet y se los llevan para China y los torturan y los matan porque no abandonan su fe, no abandonan, es porque para ellos es más importante su sentido de vida. Y entonces para la ciencia, ¿qué es sentido de vida? Eso es lo que les quise traer. Y creo que ahí también podemos empezar a entender que así como amamos la vida, por algo también debemos de amar la muerte, porque hará que ese sentido de vida hará que mi muerte yo la pueda vivir mejor. Esta gráfica lo que muestra es que en la medida en que yo voy por el río de la vida, en mi vivencia diaria, yo voy buscando un sentido o un significado a la vida que estoy teniendo en ese momento y que esa vida, ese significado o ese sentido de vida se obtiene a través de las experiencias diarias, a través de lo que yo voy aprendiendo durante el trayecto de mi vida, a través de experiencias de contemplación, silencio, o sea, lo que le llama la ciencia en este momento actividades trascendentes espirituales, en la medida en que yo soy capaz de lidiar y de llevar los eventos negativos de mi vida, qué tan conectado me siento con los otros, qué tan cercano y amado me siento por el mundo que me rodea y qué tanto lo amo yo, que sería esta frase de aquí, esta palabra, que se me hace la flecha, se me pierde por aquí. ¿Qué tanto logro yo comprender? Si yo hago todas esas cosas, mi vida va a tener un sentido. Y si mi vida tiene un sentido, un para qué, probablemente logre abrazar la muerte y la vida de la misma manera. Ya saben que molecularmente, biológicamente, celularmente, la muerte y la vida en cada uno de los cuerpos de ustedes está abrazada. Ellos no tienen ningún problema, no pelean entre ellos. Es mi mente la que dice, es que yo estoy vivo porque todavía no estoy muerto. Ya sabemos que eso está ahí casi empatado. Pero como somos seres conscientes de lo macro, no solo de lo celular, sino más conscientes del mundo que me rodea, lo primero que entonces debemos hacer para poder abrazar y amar la muerte es tengamos un sentido de vida, hagamos que la vida tenga sentido. Porque tal vez eso me permitirá morir también con un sentido, como decía Martin Luther King. Lo segundo que me pregunté es, ¿qué han hecho las neurociencias o qué se sabe del miedo y del miedo a morir? Entonces, lo primero que sabemos y les quiero decir es que si ponemos en una escala de los miedos, el mayor miedo definitivamente para los seres conscientes es morir, desaparecer. Es un miedo visceral, el miedo biológico de morir.
Y el miedo, aquí me equivoqué, no es cognitivas, es cognitivas. El miedo activa áreas que tienen que ver con mi pensamiento, corteza prefrontal, que es con la zona de mi cerebro que yo me doy cuenta, con la que planeo. La función ejecutiva del ser humano está ahí. Cuando yo vivo experiencias de miedo, se me activan, y más cuando es el miedo a la muerte. Pero lo que más activa es las zonas de la emoción, amígdalas sobre todo, que es una zona que está por debajo de las cortezas. La amígdala es el centro del miedo, pongámosle así, como la torre de control de las emociones de miedo, angustia, ansiedad. ¿Y saben que han descubierto que es lo más teso? En personas, porque no son enfermos, en personas de laboratorio. Ojo que esto también tiene su mirada un poco que yo diría que no debe ser tan real. Yo cuando digo real es distinto en laboratorio que en un hecho real de la vida, ¿cierto? Obvio. Recuerden que yo les explicaba la vez pasada que me monté en un avión y me morí de susto de todo lo que me movió. Y cuando me di cuenta por qué tenía susto, que me daba susto morirme, no, y a la hora de que el avión aterrizara. Pero si me lo ponen en un simulador, pues puede que me asuste, pero yo en el fondo, por allá, sé que estoy en tierra, mis pies están en tierra. Pero eso es lo que más podemos hacer hasta ahora para aproximarnos al miedo a morir. Les ponen unas situaciones en aparatos que les hacen sentir como si se fueran a morir. ¿Y saben qué descubrieron estas personas que es lo más tenaz? Entre este es parte del cerebro que maneja la sensación de miedo y la puede controlar, y la amígdala y toda su cohorte de neuronas que manejan el miedo, en momentos determinados, en pleno miedo, se emiten ondas en el electroencefalograma que también vimos hace un mes. ¿Qué es el electroencefalograma? Son unos aparatos que me ponen aquí en el cráneo para detectar los cambios de electricidad que hay entre mis neuronas. Y que hay más de 5 tipos de ondas cerebrales. No vamos a profundizar en ellas. Se emiten unas ondas, en ese estudio se vio teta. Las ondas teta son las ondas más lentas que tenemos, entre 4 y 8 ciclos por segundo. Para que tengan una idea, cuando estoy despierto, ahora como estamos ahora, son entre 20 y 30. Las ondas teta entre 4 y 8. ¿Y en qué situaciones se producen las ondas teta? Cuando medito, cuando oro, cuando me estoy durmiendo, cuando estoy casi, llamémosle así, en estados contemplativos. ¿Qué nos muestra esa luna? Que aún en los miedos más horribles, mi cerebro tiene la capacidad de enviarme a un paraíso y ver las cosas en una proporción mucho más tranquila, aunque me esté comiendo el león en ese momento. El mundo está lleno de relatos donde la gente dice, en medio del peligro pudo ver las cosas en cámara lenta y se dio cuenta que si lograba girar la cabeza para la izquierda, la flecha pasaba y no lo golpeaba. Como si el tiempo se hubiera detenido. Hay películas que lo muestran. De las mejores películas para mí que muestran eso se llama El último samurái. Para que la vean, esa película a mí me encanta. Y así es. Los que hemos hecho artes marciales, ha habido momentos donde eso hemos sentido. Por momentos uno siente lo que el otro le va a hacer, cómo te va a atacar, y uno es capaz de adelantarse al otro. No es un pensamiento racional. Hay algo ahí que en el cerebro se pone lento y tranquilo, pero eficiente. Yo no sabía eso y son esas ondas teta. Y lo mejor es que esas ondas teta son aprendibles. Entre más medito, entre más oro, entre más introspección, entre más silencio hago, entre más vida contemplativa yo tengo, más capacidad de producir a voluntad las ondas teta. Y posiblemente ahí hay un principio de la muerte extática.
Lo que hizo Sri Yukteswar, entrar en un estado de contemplación tan profundo que puede desconectarse. O esas son las ondas que emite el que está haciendo el seppuku en ese momento, ya entra en un estado de... O el que está en una batalla, bueno, etc. Por eso les decía que miremos la luna. Ay, esperen, ¿qué pasó aquí? Espérenme un momentico. Algo pasó. Un eclipse. Sí. Ah, es que se me adelantó mucho. Esperen, me faltan algunas. ¿Qué horas son? Sí, alcanzamos todavía. Ah, que tienen que ver con otras lunas. Entonces, esperen. ¿Dónde estamos? Vuelvo aquí. Vuelvo aquí. Ve, ¿por qué se saltó? ¿A qué hora se saltó? Ujú. Sí, se brincó de esta A la final. a la final. Esta fue la última que habíamos quedado y cuando les mostré la final, estoy tan en ondas teta que no me he dado cuenta que me salté estas tres que faltan. Pero bueno, ya les di la conclusión, vámonos para atrás. Los estudios mostraron lo que venimos diciendo. Este es otro estudio sobre el miedo y por qué es tan difícil de manejar el miedo. Por lo que les muestro aquí. En este estudio se muestra que el miedo abarca casi la tercera parte o la mitad de lo que es las estructuras cerebrales. Cuando yo tengo miedo, estas personas las pusieron a vivir experiencias de muerte, se les activaban zonas que tienen que ver con mi pensamiento, con mi emoción y con mi conducta. La amígdala que les mostré ahora se relaciona con la memoria, se relaciona con las zonas de la función ejecutiva, se relaciona con las zonas con las que siento mi cuerpo y cómo está distribuido en el espacio, se relaciona con la visión, la audición y la memoria. O sea, es todo. Cuando pusieron a las personas a pensar, o sea, primero les dieron miedo y luego les pusieron a pensar en lo que les daba sentido de su vida. Para algunos sus hijos, su familia, para otros el trabajo, para otros Dios. Se veía cómo el tener ese sentido de vida encendía zonas del cerebro que, entre comillas, apagaban las zonas del miedo. Entonces, aunque esto es una teoría que yo les construyo para esta exposición, no quiero decir, vuelvo y le digo, yo no soy experto ni esto está... Si hemos visto que la gente con un sentido de vida sufre menos en las mismas circunstancias que no lo tienen. Y esta podría ser una de las pruebas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un sentido de vida, las zonas cerebrales que manejan las emociones se me activan de una manera tal que puedo manejar o, entre comillas, opacar ese miedo que me sale. Que sería lo que logran hacer esas lunas que yo les mostré. El samurái, Martin Luther King y todos ellos, Sri Yukteswar, el monje Bonzo, pues Bonzo es el que se quema. Pero todos nosotros somos en algún momento determinado, hemos vivido cosas así, hemos logrado manejar nuestros miedos. Ahora, el mayor miedo, que es el miedo a morir, que aparentemente nunca lo manejamos, parece que sí. Por lo menos tenemos ejemplos en esas personas y en muchas otras. Y la solución podría ser aprender a tener sentido de vida, aprender a producir ondas teta a voluntad, estados contemplativos, meditativos en medio del miedo, en medio de la incertidumbre. Y esta ya era la final. Muy bien.
no me dejé dominar del miedo, mis ondas tetas me ayudaron a devolverme y ya, queda abierto el diálogo. Muchas gracias por escucharme y por ponerme a estudiar, porque vuelvo y les digo, he disfrutado mucho, espero lo hayan disfrutado. Yo creo que si logramos comprender por lo menos que puedo aprender a tener un sentido de vida, puedo vivir en base a ese sentido de vida. Me apego al método que me permita vivir según ese sentido de vida. Podría abrazar la vida, obviamente, y podría abrazar la muerte simultáneamente. Y tal vez en ese momento sublime de morir, mis ondas teta entrenadas me permitan morir, como decía Margaret Yourcenar, con los ojos abiertos, o sea, con la conciencia despierta. Muera en una batalla, muera por seppuku, muera comido por una fiera, muera quemado como el bonzo o muera en mi cama. Ojalá pueda morir con los ojos abiertos. Se ha abierto pues ya la conversación. Ya hablé mucho, voy a cerrar mi micrófono. Muchas gracias, John Jairo. Queda abierta la conversación y nos tocó vivir, oyéndote, nos tocó vivir esta semana de la experiencia de un temblor muy fuerte que hubo en Colombia y que o superábamos el miedo o nos moríamos del miedo. Muy oportuna la apreciación que nos compartes. Uno se muere de miedo. Sí, eso sería otro capítulo. El corazón se parte de miedo o de tristeza. Se parte literalmente, anatómicamente. Pero bueno, ese es otro tema. Están en estado contemplativo. John, se me ocurre pensar con lo que dice Marta recién, que quizás esto que tú has expuesto tan genialmente, como siempre, muchas gracias, tiene que ver con esto, a ver, o supero el miedo o me muero de miedo. Y todo va a depender, digamos, de todo ese trabajo, todas esas conexiones, toda eh, esa entrega que hago, digamos, a conectarme con el sentido de mi vida, que era descubrirlo, me parece que está en relación. O sea, eso es lo que sería finalmente no morir en el intento de superar el miedo. Lo que muestran las imágenes, y a eso es importante, y siquiera lo mencionas, Adri, no es que lo superemos. El miedo sigue estando ahí. Lo que hace el cerebro con las cortezas, que es con lo que modulamos, y con el aprendizaje que llevemos, es abrazar la amígdala, entonces queda primando lo que tenemos encima. Pero si bajo la guardia, esto vuelve y está ahí. O sea, nunca se va a ir. La amígdala nunca dejará de trabajar porque su función es supervivir, cuidarnos. Por eso nos da miedo, por eso nos da angustia y ansiedad, para evitar lo que nos pueda dañar, para podernos mantener vivos. A quien se le quita la amígdala, se muere. Pierde, entre comillas, el miedo. Entonces, nada importa. Atravieso la calle, como más, ¿cierto? Y hay patologías que dan eso. Por eso les decía que no íbamos a hablar de la enfermedad porque pues eso tiene otra explicación distinta. No tenemos que enfermarnos para morir bien. Estamos hablando de gente, todas esas lunas que les mostré, Martin Luther King, los samuráis, eran sanos, no estaban por lo menos, hasta donde sabemos, psicopatológicamente enfermos. Entonces, no esperar,
porque yo creo que la palabra nos pone en un paradigma muy difícil, que biológicamente es muy difícil de llevar, ¿cierto? Es como yo te dijera, tenemos que dejar de respirar oxígeno. La de apnea lo que más supera la apnea, la campeona de apnea es una colombiana y aguanta 5 minutos, medio 6. Pero más de 6 minutos tiene que salir. Pero ¿qué aprendió en esos 6 minutos? Ella aprendió algo que todavía nosotros no sabemos, y es cómo hacer para bajar su metabolismo para que pueda aguantar 6 minutos sin respirar. Aquí es lo mismo. ¿Cómo emito ondas teta con mi capacidad de darme cuenta en medio del estrés para que abrace a la amígdala y le baje su reactividad? Pero si yo, porque creo que ya lo hice, vuelvo y suelto, la amígdala vuelve y sale. Pero con eso aguantaría entonces yo más el miedo, digamos. Esa es la palabra. No es tanto aguantar, la abrazas. Claro. Como dijimos hoy, amo la vida, amo la muerte, abrazo mi miedo. ¿Cómo no lo voy a abrazar si es lo que me ha mantenido vivo? ¿Cómo no voy a abrazar la apoptosis de miles de millones de células que en este momento están muriendo para yo poder estar aquí en esta charla tranquilo? ¿Cómo no voy a abrazar mi miedo, mi angustia y mi ansiedad, que eso es lo que me permite, mientras lo mantenga en límites adecuados, estar vivo? Entonces ya es otra visión, yo lo estoy viendo así, ya no es ese antagonismo de no tener para tener, no, es todo lo contrario. Abracemos los dos, como lo que venimos hablando en CAF. Una sabiduría superior que abraza, más que el consenso, es un saber superior que abarca lo blanco y lo negro. Ya no es o lo negro o lo blanco, o no es mitad blanco, mitad negro, es todo lo negro, todo lo blanco debe dar morado, estoy diciendo cualquier número. Aquí es lo mismo, soy humano, ese Sri Yukteswar sabía que era humano, trabajó toda su vida, su amígdala le funcionaba, pero él empezó a trabajar por su sentido de vida. Y en medio de su meditación, oración, todo el tiempo ondas teta, hasta que llega un momento, supongo, porque no encontré, eso no se ha estudiado, obviamente, no hay un estudio en tiempo real de alguien que haya vivido eso, hasta que llega un momento en que esa zona que maneja la amígdala está abrazándola, porque está hipertrofiada de tanto uso, como los músculos de un pesista. Pero si el pesista deja de hacer pesas al mes, sus músculos han bajado. Entonces veámoslo. Tú que manejas el lenguaje mejor que yo, Adri, no es ni superar, ni vencer, es, no sé, la palabra es abrazar, abarcar, unir, conjugar. Contener, sí. Hay muchas palabras, sí. Es, Sí, porque superar indica más como pelea, como, Esfuerzo. claro, alguien pierde y otro gana. Mm. Mm. Gracias, Gracias, John. gracias, Adriana. Tiene levantada la mano María. María. Aló, buenas noches, María Patricia. Hola, María Patricia. Buenas noches. Buenas noches a todos. Primero, felicitar al doctor y al grupo que organiza. Muy interesante. Todo el esfuerzo, se lo agradezco. Yo tengo pues me gustaría una explicación sobre lo del sentido de vida, que si tienen sentido de vida manejan mejor el miedo o el llegar a la muerte. Yo pienso, ¿no? Que si uno no tiene, digamos, que perder, entre comillas, pues es más fácil. No está ese apego, no está, yo lo vería así, ¿no? No sé si usted me puede explicar eso. el sentido de vida en términos neurocientíficos, para que nos enfoquemos en el término, ¿cierto? No le vamos a hablar ni lo filosófico, ni siquiera religioso, ni espiritual, neurocientíficos. O sea, para un neurocientífico que publique sobre sentido de vida, ellos están enfocando es, ¿usted para qué cree que es lo que está haciendo?
¿sí? El para qué. Entonces, me ha pasado con pacientes. Esta enfermedad me hizo entender que la gente me ama más de lo que yo pensé. Entonces, a esa persona, ese para qué fue darse cuenta lo que lo amaba. Esta enfermedad, me di cuenta que mis hijos sí realmente aprendieron cosas que yo creí que no habían aprendido. O al revés. Pero eso le ayuda para el proceso de desencarnar, o ahí los hace, sigue el miedo, sigue todo igual, no sé. Ya te entiendo, sí. No, mira. La hipótesis que estoy planteando es basado en algo que sí es concreto y que ya es un hecho científico. Voy a alargarme un poquito. Han hecho estudios de personas que dicen y que viven con un sentido de vida comparados con aquellos que dicen yo no tengo ningún sentido, mi vida no tiene sentido, pero tampoco estoy deprimido, pero no, estoy perdido, estoy como en la nebulosa. Y les miran una hormona que se llama el cortisol. Para la ciencia, la fisiología sabe que aquellas personas que tienen después de las 6 de la mañana el cortisol por encima de un valor es porque su nivel de estrés, entendámoslo como la necesidad de resolver problemas desde lo fisiológico, es mayor. O sea, yo soy un ser estresado, me mantengo lleno de necesidad de resolver situaciones y problemas y todo. Estrés. Los de sentido de vida tenían menos cortisol basal, o sea, menos nivel de estrés que los que no tenían sentido de vida. En base a eso se han hecho estudios y se ha demostrado que la gente que llega a una fase final de vida con un sentido de vida claro y lo vivencian, tienen menos síntomas difíciles de manejar que aquellos que no tienen ese sentido de vida. Requieren menos dosis de analgésicos que aquellos que no tienen sentido de vida. Y su agonía, llamémosle así, entre comillas, es más armoniosa que aquellas personas que llegan a un estado de agonía con una pérdida del sentido de vida. Entonces, la hipótesis que lancé, porque es una hipótesis, acuérdate que yo no soy experto ni es un hecho demostrado. Es que todas esas personas, esas lunas que le mostré, que mueren de alguna manera, llamémosle así, de una manera trascendente, que fueron capaces, de, entre comillas, de abarcar y abrazar el miedo a morir con el miedo a vivir, es porque su sentido de vida les permitió llegar a ese estado de esa manera, al punto de que se dejan quemar, no emiten ningún sonido ni nada porque están tan concentrados en su sentido de vida, el amor a Buda, porque él lo dijo claramente, esto lo hago para resarcir a Buda. Entonces ese era su sentido. Lo llevó a producir, supongo yo, tantas cantidades de hormonas analgésicas y su cerebro producir tantas ondas teta que no sintió nada de eso y se fue tranquilo. Porque de todas maneras el fuego lo mató. Pues no es que el sentido de vida les proteja y los haga inmunes a las balas y todo, no. Se mueren, entre comillas, pongámosle ese término, con mejor calidad. Gandhi, todos los que hemos visto la película Gandhi, y hay un escrito de él que él decía que él esperaba en el día de su muerte proclamar el nombre santo. Y cuando a él le dan los 3 tiros, se alcanza a oír que él dice Dios, Dios, Dios. Gracias, sí. Se Entonces, entrenó para eso. En su trabajo, que me parece que acompaña, usted ve eso, que la gente que tiene más abrigo aquí, un sentido de vida, se va fácil. Es más fácil que el que no dice, yo no tengo nada que perder, yo aquí me voy. No sé, me parece. No Eso le es pongas el término fácil porque no hay nada fácil. Ponle el término con mejor calidad. bueno, perfecto, muchas gracias. Porque realmente no es fácil. Así tengan sentido de vida, no es fácil. Gracias. Gracias, María Patricia. María Marcela. Sí, lo que yo
interpreto es que las personas que tienen una razón para vivir y se apasionan por ella, esa misma pasión y esa misma razón que tiene alguien para vivir es una buena razón para morir. Entonces, alguien puede saber que está diciendo cosas que son inapropiadas para la mayoría, que se está exponiendo, que está denunciando algo, por ejemplo, y que está corriendo riesgo su vida por el hecho de alzar la voz y señalar algo que todos saben pero callan por miedo. Esa persona que logra hacer eso de alguna manera tiene una gran fuerza, o sea, una gran pasión por esa causa, la que sea, por la verdad, por la justicia. Y esa misma causa y esa misma gran pasión que tiene para denunciar un hecho, por ejemplo, sería la misma que le da fuerza para morir tranquilamente. Y eso es de pronto fácil de entender, porque yo creo que una persona sí prefiere morir, es decir, que le peguen un tiro por una buena causa, a morir por allá de un cáncer bien fregado en un hospital lleno de tubos y de cosas, pues preferible que le peguen a uno un tiro por una buena causa. Es decir, hay que encontrar, así como hay que encontrar una buena razón para vivir y para vivir apasionado, sería lindo que uno pudiera encontrar una buena razón para morir y morir por esa causa, y mejor un tiro por una buena causa que una enfermedad bien fregada, creo yo. Sí, yo creo, Marce, que vamos en esa dirección. Obviamente es una hipótesis para que cada uno de ustedes la trabaje y la mire, pero creo que es por ahí. Obviamente debe ser mucho más profunda la explicación que lo que yo he mostrado, debe haber muchos más componentes, pero creo que es eso, lo que llamamos las buenas causas. Ahora, ojo, las buenas causas no necesariamente son las que nosotros consideramos. Me explico. No. El cerebro, la amígdala y este sistema que les mostré del miedo no está regido por la ética ni por la moral de la época. Yo puedo vivir y hacer cosas inadmisibles y que para mí son trascendentes y hasta puedo morir bien. Ya es la moral la que quiere que castiguen a los que se portan mal y premien a los que se portan bien. Porque también hay ejemplos. Hitler se pegó un tiro, fue capaz, antes de que lo cogieran los rusos, pero no solo por miedo, no creo que era por miedo a que lo cogieran los rusos, vio derrumbarse su imperio, su idea de la raza aria y de toda su idea y su cosmogonía se vino abajo. Y ante eso, no valía la pena vivir. Todos los que hemos visto la vida de Hitler, de Himmler, la esposa de Himmler asesina y les da cianuro a la fuerza a sus 5 hijos porque era preferible morir siendo arios que caer en manos de los plebeyos, de los rusos y el resto del mundo que era una escoria. Ellos estaban convencidos, ojo, esta charla no es de moral, no es para entonces todos vamos, no. Es qué convencimiento tienes, vives de acuerdo a tu convencimiento y qué resultado tienes. Para la amígdala y el cerebro no hay mucha diferencia. Para esa apoptosis celular, ¿cierto? A veces uno oye, ¿cómo es que no castiga la vida a Julano todo lo malo que ha hecho? Y a este señor que fue tan bueno, le dio ese cáncer. El sistema inmune, si yo estoy muy convencido de que el trago me hace bien, puede que a mí no me produzca nada. Ojo a lo que estoy diciendo, no es 100%. A donde lo estoy llevando es que eso también son lunas que los dedos señalan, que solo miramos, y les traje ejemplos pues que uno dice, ah, sí, sí, pero les pude haber traído esos ejemplos. La esposa de Himmler durmió a sus hijos y dormido les metió la pasta y muestra, y sé que a la mayor que se le despertó y no quería, ella se la metió a la fuerza, ¡pah!, la mató.
Y después Himmler le pega un tiro a ella y Himmler después se suicida. Ese fue el acuerdo que hicieron los 5. Pues ellos 2 para matar a los 5 hijos primero. Vivieron hasta, como dicen por ahí, murió en su ley. Entonces, abrazar la vida y abrazar la muerte, hay que verlo más allá de lo que me dicta mi moral. Cada uno de nosotros decide qué sentido le da su sentido de vida y qué resultados va a dar con ellos. Estoy hablando aquí para personas que estamos buscando generar bien y que la vida florezca, pero no quiere decir que los que tienen sentido de vida, que le llaman para que la vida no florezca, no puedan morir bien. Yo no sé. Aparentemente también han manejado el miedo. ¿Cierto? Genghis Khan, Atila, que mató a más de 2 millones de personas y comandó sus ejércitos durante 20 años. Iba de primero en la guerra y decía, no queda un alma viva, ni niños, ni adultos, ni mujeres. Ahí arrasamos, felices de la papaya. En esos caballos, mataban de ese. Y no le dio miedo. Murió de una flecha. Y dicen que murió tranquilo. No murió en medio de los gritos. A donde los quiero llevar es que miremos la luna, no el dedo. Gracias, John. Marcelino. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, John Jairo. Muy lindo todo. Y es una ayuda muy grande. Y yo les quería comentar algo, que aparte de los casos que mencionó John Jairo de seres excepcionales, da la impresión que todos tenemos alguna posibilidad dentro de lo común que es la vida de uno, ¿no? Así como uno puede llevar los estados místicos a la vida cotidiana, tendría que llevar esa vivencia también al nivel de cada uno. Por eso sería bueno siempre respetar la forma que le toque a cada uno, ¿no? No habría una forma ya determinada. Si alguien tiene miedo y tiene derecho a tener miedo, pues no empujarlo tampoco. A veces, alguna vez tuvimos la experiencia que con muy buena intención, pero uno puede estar empujando a alguien. Yo le dije en ese caso a mi esposa, le dije, mira, a mí el día que me toque, por favor, no me empujen. Yo sé que me tengo que ir, pero que no me empujen tampoco. Yo veré cuándo. Y recordaba una anécdota de un monje zen, que él mantenía el humor hasta en ese momento, ¿no? Hay una tradición zen que antes de morir el monje deja un pensamiento trascendente y lo anotan, ya hay libros escritos de esos pensamientos que son muy, muy interesantes. La cosa que se estaba muriendo un monje zen y el discípulo que estaba al lado, entonces se acercó y cuando ya era la hora, entonces le dijo, maestro, la frase. Y el maestro lo miró un poquito, medio abrió los ojos y dijo, no me quiero morir. Entonces quedaron ellos un poquito desubicados porque no era lo que se esperaba. Entonces alguien le hizo una señita que le dijera de nuevo, porque quizás no había entendido el monje. Entonces le dijo, maestro, la frase, por favor, la frase. Y el maestro le agregó la carcajada y dijo, en realidad no me quiero morir. Y esa es la frase que les dejó. Es decir, que llegó a ese momento y cuando veía toda esa solemnidad, pues la reacción fue mantener como es esa idea del humor, ¿no? Les quería comentar eso. Gracias. Gracias, Marcelino.
Consuelo, ya para despedirme, Consuelo y Rodrigo. A Ay, Rodrigo. buenas noches, un gusto estar con ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, bien, Rodrigo. Ah, bueno, entonces no, mi comentario es que sí, debemos amar la vida definitivamente como amamos la muerte. Y así con el carácter que amamos la vida y por el camino vamos, digamos, construyendo lo mejor para nuestra vida. En ese mismo camino vamos construyendo lo mejor para nuestra muerte, así como la amamos igual a la vida. Entonces, lo ideal es morir, que nuestro último acto de renuncia, ya como estas personas que vimos, no nos quede sino renunciar a la vida. Entonces, la palabra para eso sería la renuncia, más que un atrapamiento, digamos, de algunas partes por la glándula, digamos, sino que no, morir bien es morir conscientemente, y cuando se muere después de haber vivido bien y trabajando bien el proceso del camino, se muere de una manera consciente y tranquila. Ese sería nuestro trabajo, porque un loco puede morir también sin miedo, pero es otra manera de morir inconsciente. Pero nosotros, dentro de la conciencia que nos puede dar un trabajo sobre un sentido que le tengamos a la vida y un proceso en el camino, podemos abrazar la muerte con la tranquilidad de que ese sea nuestro último acto de renuncia, porque a la vida hemos renunciado durante todo el proceso. Entonces no nos queda sino de una vez entregarnos. Eso sería lo ideal, así como decía pues el maestro Santiago Bovicio, es el pasar como digamos, el rectángulo que dibujó John con el grado de conciencia. En ese momento la conciencia está al nivel ya del cuerpo físico y va a pasar la conciencia a los otros cuerpos más sutiles, o sea, renunciamos a todos nuestros cuerpos físicos y ahí pasamos a tener conciencia de otros niveles de dimensión como el plano astral y otros hacia arriba. Entonces ese sería como mi comentario, es trabajar durante toda la vida la renuncia para adquirir una muerte a conciencia, donde ya no nos quede sino soltar tranquilamente la vida o el cuerpo físico. Ese era mi comentario. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ahora sí, Doris. Tienes que activar el audio, por favor. Sí, lo primero era disculparme por haber ingresado pues tarde, tuve dificultades tecnológicas y durante el desarrollo de la charla igual, pero pues deja muchas reflexiones toda esta exposición. Muchas gracias a John Jairo. Bueno, a todos los saludo y gracias por este espacio. Es muy importante y nunca es tarde ni nunca es el momento, mejor dicho, nunca es tarde pensar en la muerte, porque la muerte nosotros no sabemos llegar, conocerla cuando va a llegar. Y no tenemos pues el grado de los ejemplos que puso John Jairo. Muchas gracias. No tengo más por ahora. Que estén muy bien, a saludarlos. Muchas gracias, Doris. Hay una cosita que yo quisiera agregar antes de terminar, y tiene que ver con el comentario de Marcelino y de todos. Por eso puse esa diapositiva, si vieron, se acuerdan del río, me pareció hermoso. Y es una revista científica, ojo, es una revista científica de alta publicación, que ya están hablando de cómo lograr trascendencia, y lo pintaron como un río, y es lo que decía Marcelino, cómo hacer, o sea, todos los seres, todos, podemos hacer nuestra mística y vivir conscientemente en la vida diaria. Y esa publicación decía eso, y esa revista, en esa gráfica, intentaban los autores mostrar, según ellos, cómo ese río lo vamos navegando para llenarnos de sentido de vida, en otras palabras, de conciencia y de mística. O sea, la ciencia, como decía Marta, ya no se está quedando quieta ni es fría. La ciencia cada vez está trabajando más en el espíritu, en la trascendencia, en la mística. Le están buscando una explicación que me parece de las mejores cosas que podemos aprovechar.
Muchas gracias. Era eso lo que quería compartir. Muchas gracias, John. Y Mil gracias. continuamos este proceso y la reflexión, aparte de todas las que nos ha dejado John Jairo, de amar la muerte es continuar conociéndola, como hemos ido buscando y experimentando en estas charlas. Y muchas gracias a todos. Nos vemos en 15 días para continuar en esta exploración y amando la muerte, amamos la vida. Un abrazo para cada uno. Descansen. Chao, Que gracias. les funcione bien la apoptosis cada ratito. Buenas noches. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Ya nos tenemos que gracias. saludar y decir que Gracias. tengas buena apoptosis, que tengas buena. Sí. Chao, gracias, hermanito. Gracias, noches. hasta luego. Chao, chao. Chao, Gracias, feliz noche. chao, goritas. Chao, John. Chao, Efren. padre. Chao, hermanito. Chao. Chao,